Elegido, si estás escuchando estas palabras ahora mismo, entiende esto desde el primer instante. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. No fue el algoritmo, no fue una coincidencia, no fue curiosidad. Este es un mensaje de Dios entregado en perfecta alineación divina. Y llegó exactamente cuando tu espíritu estaba listo para reconocerlo. Los elegidos siempre sienten cuando algo es distinto, cuando una vibración interna se activa sin explicación lógica. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti ya sabía que este momento iba a llegar. Te hablo directamente, sin rodeos, porque este mensaje no es para todos. Es para el elegido que ha sentido señales internas que no puede ignorar, para quien ha pasado por procesos que otros no entienden, para quien ha sentido una confirmación espiritual silenciosa pero constante a lo largo de su vida. Tú no estás imaginando nada. Lo que has vivido, lo que has sentido, lo que has percibido, tiene un propósito mayor. Desde hace tiempo sabes que no encajas del todo. No porque seas superior, sino porque tu alma opera en otra frecuencia. Los elegidos no siguen caminos comunes, y por eso muchas veces dudan de sí mismos. Pero hoy vengo a decirte con claridad y firmeza, tu diferencia no es un error, es una señal. Una de las señales del elegido más claras es esa sensación profunda de que hay algo más, de que tu vida no se limita a sobrevivir, trabajar y repetir. Tu espíritu recuerda algo que tu mente aún está comprendiendo. Este mensaje de Dios llega para romper la duda inicial que quizá todavía cargabas. Llega para recordarte que tu historia no ha sido caótica, ha sido precisa. Cada experiencia, cada caída, cada despertar, cada momento de silencio tuvo una función. Nada fue desperdiciado. Todo fue preparación. El llamado divino no aparece de golpe, se revela por capas. Y hoy estás listo para ver una más. Tal vez muchas veces intentaste apagar esta voz interna. Tal vez te dijeron que exagerabas, que eras demasiado sensible, que pensabas demasiado. Pero la verdad es que los elegidos sienten más porque perciben más. Tu sensibilidad no es debilidad, es dirección. Tu intuición no es miedo, es memoria espiritual. Y cuando empiezas a unir las piezas, te das cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Este es un momento de alineación divina. No mañana, no después, ahora. Si este mensaje te atraviesa, no es casualidad. Si algo en tu pecho se activa mientras escuchas, es porque tu espíritu reconoce la verdad antes que la lógica. Así funciona el llamado divino. No grita, resuena. No obliga, confirma. Y cuando llega, ya no se puede ignorar. Los elegidos no despiertan para escapar del mundo. Despiertan para verlo con claridad. Y esa claridad comienza cuando aceptas quién eres sin pedir permiso. Hoy no vengo a convencerte. Vengo a recordarte. No vengo a darte algo nuevo. Vengo a activar lo que siempre estuvo en ti. Esta es una confirmación espiritual directa, clara y amorosa. Si en este momento sientes que estas palabras describen tu camino, tu proceso y tu sentir más profundo, escríbelo como un acto de alineación. Comenta 777. Si sabes que este mensaje llegó en el momento exacto y que tu llamado divino se está confirmando ahora. Esto no es un ritual. Es una declaración consciente de que estás listo para recordar quién eres. Respira, escucha, permanece. Lo que viene a continuación no es información, es revelación. Y si has llegado hasta aquí, es porque tu alma estaba preparada para recibirla. Desde muy temprano en tu vida, sentiste que algo en ti era distinto, aunque no supieras ponerle nombre. Mientras otros parecían adaptarse con facilidad, tú observabas en silencio, cuestionando
sintiendo más de lo que decías. No era rebeldía ni timidez, era percepción. Elegido suele cargar esta sensación desde la infancia, una certeza silenciosa de que la realidad tiene capas que no todos ven. Esa diferencia interior no nació de la comparación, nació de la conciencia. ¿Recuerdas momentos en los que mirabas el mundo con una profundidad que no correspondía a tu edad? Pensamientos grandes, preguntas incómodas, intuiciones que no sabías explicar. Mientras otros jugaban, tú sentías. Mientras otros repetían, tú observabas. Esa forma de percibir la vida no fue aprendida, fue recordada. Una de las señales del elegido más tempranas es precisamente esta: sentir la vida con más intensidad de la que el entorno puede comprender. A lo largo del tiempo, esa diferencia se volvió incómoda. No porque fuera negativa, sino porque no encajaba en moldes simples. Te aburría lo superficial, las conversaciones vacías, las rutinas sin sentido. No porque te creyeras mejor, sino porque tu espíritu pedía profundidad. El elegido no rechaza lo simple por orgullo, lo rechaza porque su alma busca verdad, y cuando no la encuentra, siente vacío. Muchas veces intentaste adaptarte, fingiste interés, bajaste el volumen de tu intuición, trataste de ser como los demás para evitar preguntas o juicios, pero algo dentro de ti siempre se resistió. Esa resistencia no era ego, era coherencia interna. Tu llamado divino no permitía que te perdieras del todo, aunque intentaras esconderlo. Cada vez que te alejabas de tu verdad, la incomodidad regresaba para recordarte quién eras. Es importante que entiendas esto ahora con claridad. Tu diferencia interior nunca fue aislamiento, fue preparación. Los elegidos suelen pasar etapas de soledad emocional no porque estén destinados a estar solos, sino porque necesitan espacios de silencio para escucharse. Mientras otros aprenden repitiendo, tú aprendes recordando. Mientras otros siguen, tú percibes. Esa es una alineación divina temprana que pocos reconocen a tiempo. Tal vez creciste sintiendo que no pertenecías del todo a ningún lugar. No eras como los demás, pero tampoco sabías exactamente quién eras. Ese limbo interno es común en el elegido. No es confusión, es gestación. Antes de activar su propósito, el alma del elegido observa, absorbe, siente. Todo lo que viviste tuvo una función, incluso los momentos en los que pensaste que algo estaba mal contigo. La percepción profunda de la vida es una marca clara. Ves patrones donde otros ven caos. Sientes intenciones donde otros solo escuchan palabras. Intuyes finales antes de que comiencen. Esta sensibilidad no es casualidad, es una herramienta. Y como toda herramienta poderosa, primero debe ser comprendida. Por eso tu camino no fue fácil ni lineal. La profundidad siempre exige más. Las señales del elegido no siempre son espectaculares. Muchas veces son silenciosas, internas, difíciles de explicar. Son sensaciones, intuiciones, incomodidades que no se apagan. Son preguntas que regresan una y otra vez. Son momentos en los que sientes que tu vida tiene un sentido que aún no se revela del todo, pero que está ahí, esperando. Aceptar tu diferencia interior es el primer acto consciente de alineación. No necesitas etiquetas externas para validarte. No necesitas que otros entiendan lo que tú sientes. Tu experiencia interna es suficiente evidencia. El llamado divino no se anuncia con ruido, se confirma con coherencia interna. Y tú llevas años sintiéndola. Hoy puedes mirar atrás y entender que nada fue un error, que tu sensibilidad, tu incomodidad con lo superficial,
Tu forma distinta de percibir la vida fueron señales tempranas. No estabas perdido, estabas siendo preparado. Esta comprensión no te separa del mundo, te posiciona en él con claridad. El elegido no nace terminado, se va recordando, y cada etapa de tu vida fue una capa que se levantó. Si hoy estas palabras resuenan, es porque esa diferencia interior ya no necesita esconderse. Está lista para ser entendida, aceptada y alineada con tu propósito real. Si hay algo que marca profundamente el camino de los elegidos, son las rupturas. No pequeñas incomodidades, sino quiebres reales. Pérdidas que duelen, traiciones que descolocan, relaciones que se rompen sin explicación lógica, caminos que se cierran cuando parecían seguros. Y durante mucho tiempo, el elegido se pregunta ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanto? ¿Por qué así? Hoy vengo a decirte algo que cambia por completo la forma de mirar tu historia. Nada de eso fue castigo. El dolor que atravesaste no fue señal de abandono, fue señal de activación. El mensaje de Dios rara vez llega envuelto en comodidad. Llega cuando el alma ya no puede seguir dormida, cuando la estructura antigua ya no sostiene lo que estás destinado a ser. Por eso las rupturas llegan sin pedir permiso, porque si pidieran permiso, el elegido no soltaría lo que debe soltar. Muchas de las pérdidas que viviste no tenían que ver con el otro, tenían que ver contigo. Personas que se alejaron cuando comenzaste a cambiar. Vínculos que se rompieron cuando dejaste de encajar en versiones viejas de ti mismo. Traiciones que dolieron porque venían de donde menos lo esperabas. Todo eso no ocurrió para destruirte. Ocurrió para despejar el camino. La separación fue estratégica, aunque en su momento pareciera injusta. Los elegidos suelen cargar una herida silenciosa. La sensación de haber dado mucho y recibido poco. De haber amado profundamente y haber sido incomprendidos. Pero esa herida no es debilidad, es evidencia. Evidencia de que tu capacidad de sentir es más grande, de que tu entrega es más profunda, de que tu alma opera en otro nivel. El dolor no llegó para endurecerte, llegó para depurarte. Cuando miras tu historia desde este plano espiritual, todo cambia. Aquello que llamaste fracaso fue redirección. Aquello que llamaste pérdida fue liberación. Aquello que llamaste traición fue revelación. El mensaje de Dios se esconde muchas veces detrás de lo que duele, porque el dolor rompe las defensas del ego y deja al alma expuesta a la verdad. El llamado divino no se activa en la comodidad. Se activa cuando ya no puedes seguir siendo quien eras. Cuando algo dentro de ti se rompe, pero al mismo tiempo se abre. Por eso las rupturas llegan en momentos clave. Justo cuando estabas a punto de conformarte. Justo cuando estabas a punto de quedarte pequeño. Justo cuando tu espíritu necesitaba un sacudón para recordar su propósito. Es normal que hayas sentido enojo, tristeza, confusión. Es humano, pero no confundas la emoción con el significado. Lo que dolió fue real, pero también fue necesario. Cada pérdida fue un filtro, cada ruptura fue una limpieza, cada quiebre fue una confirmación espiritual de que ya no podías avanzar cargando lo que no estaba alineado contigo. Muchos elegidos pasan por quiebres familiares o espirituales profundos. No porque no amen a su familia o no respeten la fe, sino porque su camino exige autenticidad. A veces eso implica alejarse de estructuras que ya no representan la verdad interior. Ese alejamiento duele porque toca raíces profundas, pero también libera una fuerza enorme. La fidelidad del elegido no es hacia la forma, es hacia la verdad. Si hoy miras atrás, puedes notar un patrón.
Cada vez que algo se rompió, algo nuevo comenzó a gestarse. Aunque no lo vieras en ese momento, aunque tardaras en entenderlo. El proceso no fue rápido porque la transformación real no lo es. Pero cada etapa te llevó más cerca de ti mismo. Los elegidos no son protegidos del dolor, son guiados a través de él. Porque solo quien ha atravesado la pérdida puede acompañar a otros con compasión real. Solo quien ha sido quebrado puede hablar desde la verdad. Tu historia no es un error, es un entrenamiento espiritual. Nada de lo que perdiste se fue sin sentido. Algunas cosas se fueron porque ya habían cumplido su función. Otras se rompieron porque impedían tu crecimiento. Otras desaparecieron porque no podían acompañarte al siguiente nivel. Eso también es amor divino, aunque al principio no lo parezca. Hoy puedes empezar a reinterpretar tu pasado con nuevos ojos, no como una lista de heridas, sino como un mapa de activaciones. Cada ruptura fue una puerta cerrándose para obligarte a abrir otra. Cada pérdida fue una confirmación espiritual de que estabas siendo preparado para algo más grande. El llamado divino sigue activo. No se canceló por lo que perdiste, se fortaleció gracias a ello. Y cuando entiendes esto, el dolor deja de definirte. Se convierte en sabiduría, en claridad, en propósito. Y entonces por primera vez puedes decirlo con calma y certeza. Nada me rompió, todo me alineó. Hay una soledad que no tiene que ver con estar sin gente alrededor. Es una soledad que se siente incluso en medio de conversaciones, reuniones, risas compartidas. Muchos elegidos la conocen bien. No es tristeza constante, es una sensación profunda de no estar del todo acompañado en lo esencial. Y durante mucho tiempo, el elegido cree que algo anda mal con él por sentirla. Pero hoy es importante decirlo con claridad. Esa soledad no es un castigo, es una señal. El elegido suele caminar acompañado externamente, pero internamente va solo. No porque los demás no lo amen, sino porque pocos pueden caminar la profundidad que su alma transita. Esta es una de las señales del elegido más mal interpretadas. La soledad no llega para aislarte del mundo, llega para conectarte contigo mismo sin interferencias. Es el espacio donde la voz interior deja de competir con el ruido externo. Desde etapas tempranas, el elegido busca momentos de silencio, no siempre de forma consciente. A veces se retira, se distancia, se cansa de la superficialidad. No es rechazo, es necesidad. La alineación divina requiere quietud, y cuando la vida no la ofrece voluntariamente, la crea a través del aislamiento. No para castigarte, sino para proteger el proceso. Es en la soledad donde comienzas a escucharte con honestidad, donde ya no puedes esconderte detrás de opiniones ajenas ni expectativas externas, donde tus pensamientos se ordenan, tus emociones se revelan y tu intuición se vuelve más clara. El elegido necesita estos espacios para afinar su percepción, como un instrumento que se separa del ruido para encontrar su nota exacta. Muchos intentaron llenar esa soledad con relaciones, actividades, distracciones, y por un tiempo funcionó, pero siempre volvía, porque la soledad elegido no se llena con presencia externa, se honra con presencia interna. Hasta que no entiendes esto, la confundes con vacío. Cuando lo comprendes, se transforma en fortaleza. El aislamiento suele preceder a la activación espiritual. Antes de que el llamado divino se manifieste con claridad, el entorno se reduce. Personas se alejan, planes se caen, agendas se vacían. Esto no es pérdida, es preparación. El alma necesita espacio para expandirse y no puede hacerlo cargando voces que no le pertenecen. En ese silencio forzado o elegido,
el elegido comienza a recordar. Recuerda quién es, qué siente, qué no está dispuesto a seguir tolerando. La soledad actúa como un espejo. Te muestra verdades que antes evitabas. Y aunque al principio incomoda, luego libera. Porque ya no dependes de la validación externa para sostener tu camino. La alineación divina no ocurre en medio del caos constante. Ocurre cuando te permites estar contigo sin distracciones. Cuando aceptas tu compañía. Cuando dejas de huir de tu propio silencio. Muchos elegidos llegan a este punto cansados, creyendo que están solos en el mundo. Y es ahí cuando comienza el verdadero encuentro. La soledad también te enseña discernimiento. Te muestra qué vínculos eran ruido y cuáles eran raíz. Te permite elegir desde la conciencia, no desde la necesidad. Cuando sales de ella, ya no te unes por miedo a estar solo. Te unes por coherencia. Eso cambia todo. No todos están llamados a atravesar esta soledad profunda. Solo quienes tienen un trabajo interior que hacer antes de compartir su luz. El llamado divino requiere madurez espiritual, y la madurez se cultiva en silencio. Por eso, aunque no lo parezca, la soledad ha sido una aliada constante en tu camino. Hoy puedes mirarla con otros ojos, no como una carencia, sino como una señal clara de que tu alma está siendo afinada. No como abandono, sino como enfoque. El elegido no es separado del mundo para desaparecer, es separado para prepararse. Si estás atravesando una etapa de soledad, no te apresures a salir de ella. Escúchala, obsérvala. Permite que haga su trabajo, porque cuando termine, no serás el mismo. Tendrás claridad, dirección y una conexión más profunda contigo y con lo que te guía. La soledad no vino a quitarte nada, vino a devolverte a ti. Y cuando eso ocurre, la alineación divina deja de ser una idea y se convierte en experiencia viva. Hay experiencias que el elegido vive en silencio porque no siempre encuentra palabras para explicarlas. Sensaciones que aparecen sin aviso, emociones que no nacen de un pensamiento concreto, cambios internos que no tienen una causa visible. Esta hipersensibilidad espiritual suele confundirse con fragilidad, pero en realidad es una de las señales del elegido más claras. No es debilidad, es percepción elevada. Desde temprano, muchos sienten más de lo que el entorno considera normal. Captan el ánimo de una habitación al entrar, perciben tensiones antes de que alguien hable. Sienten cuando una intención no coincide con las palabras. Esta sensibilidad no se aprende, se trae. Y aunque al principio incomoda, con el tiempo se revela como una herramienta precisa. El alma del elegido está afinada para leer lo invisible. Las intuiciones llegan como susurros. No gritan, no exigen, simplemente aparecen. A veces son presentimientos que luego se confirman. Otras veces son impulsos suaves que te dicen por dónde ir o de qué alejarte. Muchas veces intentaste ignorarlos, pensando que era imaginación, pero una y otra vez la realidad te demostró que esa percepción era correcta. Esa repetición no es casualidad, es confirmación espiritual. También están las sensaciones físicas sin causa aparente. Presión en el pecho, nudos en el estómago, cansancio repentino, escalofríos, una calma profunda que aparece sin razón externa. El cuerpo del elegido responde a estímulos energéticos antes de que la mente los procese. No es ansiedad, no es sugestión, es el cuerpo reaccionando a información sutil que aún no ha sido traducida en pensamiento. Esta hipersensibilidad suele intensificarse en ciertos momentos de la vida, especialmente cuando estás por tomar decisiones importantes o cuando una etapa está por cerrarse. El sistema interno se activa, como una alerta suave pero constante.
El mensaje de Dios muchas veces llega a través de estas señales internas, porque el elegido ya está preparado para escucharlas. Durante años, quizá te dijeron que eras demasiado sensible, que te tomabas las cosas muy a pecho, que pensabas demasiado. Y poco a poco empezaste a dudar de tu propia percepción. Ese fue uno de los mayores desafíos, aprender a confiar en lo que sientes sin necesitar aprobación externa. Porque cuando el elegido deja de confiar en su intuición, se desconecta de su guía más fiel. La percepción profunda no significa vivir desbordado. Al contrario, cuando se comprende y se acepta, se vuelve claridad. Empiezas a distinguir qué emociones son tuyas y cuáles no. ¿Qué sensaciones vienen de tu interior y cuáles provienen del entorno? Esta comprensión transforma la hipersensibilidad en discernimiento. Y el discernimiento es poder espiritual aplicado con calma. Las señales del elegido no siempre se manifiestan en hechos externos visibles. Muchas veces se expresan como estados internos difíciles de explicar, una certeza sin pruebas, una incomodidad sin causa, una paz inesperada. Estas señales no buscan convencer a nadie más, buscan alinearte contigo. Por eso no necesitan aplausos ni validación. Se sienten y eso basta. El mensaje de Dios no siempre llega en palabras claras. Llega en forma de intuición que te salva de un error, en forma de incomodidad que te empuja a soltar algo, en forma de calma que te confirma que vas por el camino correcto. El elegido aprende a leer este lenguaje silencioso porque su alma está entrenada para ello. Aceptar tu hipersensibilidad es aceptar una parte esencial de tu diseño espiritual. No viniste a endurecerte para sobrevivir, viniste a afinarte para percibir. La dureza bloquea, la sensibilidad revela. Y cuando entiendes esto, dejas de luchar contra lo que eres y empiezas a usarlo con sabiduría. Esta confirmación espiritual no busca elevarte por encima de otros, busca alinearte con tu verdad. La percepción profunda no te separa del mundo, te permite caminar en él con conciencia. Sabes cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo confiar y cuándo retirarte. Esa es la verdadera fuerza del elegido. Si hoy reconoces estas experiencias en ti, no las descartes, no las minimices, no intentes explicarlas para que otros las acepten. Son parte de tu lenguaje interno, y mientras más lo honras, más claro se vuelve. La hipersensibilidad deja de ser carga y se convierte en guía. El elegido no ve más porque sea especial, ve más porque está dispuesto a sentir. Y sentir en este camino es recordar. Recordar quién eres, cómo percibes y por qué tu alma responde de esta manera. Cuando aceptas tu percepción profunda, la duda se disuelve y la confirmación espiritual se vuelve constante. No como una idea, sino como una experiencia viva que te acompaña en cada paso. Llega un momento en la vida del elegido en el que algo se activa de forma irreversible. No es un evento externo, es un cambio interno profundo. De repente, lo que antes parecía normal comienza a sentirse vacío. Las conversaciones ya no llenan, las rutinas ya no convencen. Las explicaciones heredadas ya no responden a las preguntas reales del alma. Y ahí comienza el choque, porque mientras tú despiertas, muchos a tu alrededor siguen dormidos en estructuras que ya no resuenan contigo. Este despertar suele generar incomprensión social y espiritual, familiares que no entienden tu cambio, amigos que sienten que ya no eres el mismo, sistemas de creencias que antes aceptabas sin cuestionar y que ahora te resultan limitantes.
No es que te hayas vuelto rebelde, es que algo dentro de ti recordó una verdad más amplia. Y cuando el elegido recuerda, ya no puede fingir que no ve. Los elegidos no despiertan para llevar la contraria. Despiertan porque su conciencia ya no soporta la incoherencia. Empiezas a cuestionarlo todo no por desconfianza, sino por honestidad. Te preguntas por qué haces lo que haces, por qué crees lo que crees, por qué sigues caminos que no te representan. Este cuestionamiento no es crisis, es claridad emergente. Es el mensaje de Dios empujándote a vivir desde la verdad y no desde la costumbre. Muchos interpretan este proceso como alejamiento, como frialdad, como cambio negativo. Pero el elegido sabe, en lo profundo, que no se está perdiendo, se está encontrando. El despertar no rompe vínculos por maldad, los expone por falta de alineación. Y eso duele, porque no todo el mundo está dispuesto a crecer contigo. Algunos solo estaban destinados a acompañarte hasta cierto punto. Este proceso suele venir acompañado de culpa. Culpa por pensar diferente, culpa por no encajar, culpa por decepcionar expectativas ajenas. Pero esa culpa no es tuya, es heredada. Es el residuo de haber vivido mucho tiempo para cumplir con lo que otros esperaban de ti. El llamado divino no respeta culpas aprendidas, responde a verdades internas. Y cuando se activa, te pide coherencia, no aprobación. El despertar tampoco significa que ahora tengas todas las respuestas. Significa que ya no te conformas con respuestas vacías. Empiezas a sentir una distancia natural con lo superficial, no porque te creas superior, sino porque tu alma necesita profundidad. Este cambio puede hacerte sentir solo incluso rodeado de gente. Pero esa soledad no es abandono, es transición. Los elegidos atraviesan esta etapa porque su misión no requiere conciencia. No puedes vivir alineado si sigues repitiendo lo que nunca cuestionaste. Por eso el despertar sacude estructuras internas y externas, derriba creencias, redefine relaciones, reorganiza prioridades. No es cómodo, pero es necesario. La alineación divina no ocurre sin reordenar lo que estaba desordenado. Es importante entender que este despertar no es una guerra contra nadie. No es contra tu familia, ni contra tus amigos, ni contra la fe. Es un regreso a la esencia. Es recordar quién eres más allá de los roles que te asignaron, más allá de las etiquetas que aceptaste para sobrevivir, más allá de los miedos que heredaste sin cuestionar. El mensaje de Dios no llega para separarte del mundo, llega para devolverte a Él con conciencia. Pero antes de integrarte, debes diferenciarte. Antes de compartir tu luz, debes reconocerla. Y ese reconocimiento suele ser solitario, porque nadie puede hacerlo por ti. Es un proceso interno, íntimo, silencioso. Si hoy sientes que ya no encajas como antes, no te fuerces a hacerlo. Observa, escucha, permanece fiel a lo que estás sintiendo. El llamado divino no siempre se manifiesta como una voz clara. A veces se expresa como incomodidad persistente con una vida que ya no resuena. Esa incomodidad es guía. Los elegidos no despiertan todos al mismo tiempo, ni de la misma forma. Por eso el entorno puede parecer desfasado. Tú avanzas internamente mientras otros permanecen en lo conocido. Esto no te hace mejor, te hace responsable. Responsable de vivir desde la verdad que ahora ves. Este despertar no vino a romperte la vida, vino a revelarla. Y aunque nadie a tu alrededor lo entienda todavía, tu alma sí lo entiende. Por eso sigues adelante a pesar de la duda. Por eso no puedes volver atrás, porque una vez que recuerdas,
No hay marcha atrás. La alineación divina comienza cuando eliges ser honesto contigo, incluso si eso incomoda a otros. Y si estás atravesando este proceso ahora, no estás solo. Estás exactamente donde necesitas estar, despertando, recordando y caminando hacia la verdad que siempre fue tuya. Llega un punto en el camino del elegido en el que las experiencias dejan de sentirse aisladas y comienzan a formar un patrón claro. Lo que antes parecían eventos sueltos ahora se conectan con precisión. Números que se repiten una y otra vez. Mensajes que aparecen justo cuando más los necesitas. Palabras que escuchas en el momento exacto en que estabas pidiendo una respuesta. Nada de esto ocurre al azar. Estas son señales del elegido activas, visibles y persistentes. Al principio, intentas explicarlo con lógica. Coincidencia, casualidad, sugestión. Pero cuando las señales continúan, cuando se intensifican, cuando se repiten con una exactitud casi imposible de ignorar, algo dentro de ti comienza a aceptar una verdad más profunda. El universo no te está hablando en general, te está hablando a ti, y lo hace porque estás listo para escuchar. Los números repetidos suelen ser los primeros en llamar la atención. Aparecen en relojes, placas, recibos, pantallas. No importa dónde mires, están ahí. No porque los estés buscando, sino porque se presentan solos. Cada vez que aparecen, generan una sensación interna, una pausa, un reconocimiento silencioso. Esa reacción es clave. No es el número en sí, es lo que despierta en ti. Esa es una confirmación espiritual directa. También están los mensajes inesperados. Alguien dice una frase que responde exactamente a una pregunta que llevabas días cargando. Abres un libro, un video, una conversación y encuentras las palabras precisas que necesitabas escuchar. El mensaje de Dios no siempre llega desde lo sagrado tradicional. A veces llega a través de lo cotidiano, porque el elegido aprende a leer lo extraordinario dentro de lo simple. Cuando el elegido despierta, el lenguaje del universo se vuelve más claro. Antes estaba ahí, pero pasaba desapercibido. Ahora no, ahora lo notas porque tu percepción cambió. No es que las señales hayan comenzado a existir, es que tu conciencia se afinó para reconocerlas. Por eso no todos las ven. No todos están en la misma frecuencia. Estas confirmaciones no buscan impresionar, buscan alinear. No llegan para alimentar el ego, llegan para fortalecer la coherencia interna. Cada señal repetida te recuerda que no estás caminando solo, que hay una inteligencia mayor acompañando tus pasos. Y esa certeza no se siente como emoción intensa, se siente como calma profunda. El elegido suele notar que las señales aparecen con más fuerza en momentos de duda o decisión. Justo cuando estás por rendirte, algo se manifiesta. Justo cuando estás por retroceder, una confirmación aparece. Esto no es manipulación, es guía. La vida responde cuando te atreves a avanzar con honestidad. Muchas veces las señales llegan como advertencias suaves, sensaciones internas que te dicen que no sigas por ahí. Incomodidades que te invitan a detenerte. Obstáculos que parecen frustrantes pero luego se revelan como protección. El mensaje de Dios no siempre empuja, a veces frena. Y aprender a leer esas pausas también es parte del despertar del elegido. Con el tiempo, te das cuenta de que las señales no buscan que dependas de ellas. Al contrario, buscan que confíes en tu guía interna. Son recordatorios temporales, no muletas permanentes. Llegan para confirmar lo que ya sabes en el fondo. Por eso cuando aparecen, no generan sorpresa, generan reconocimiento. Negar estas confirmaciones suele traer incomodidad, no castigo,
Incomodidad, porque el elegido sabe cuando está yendo en contra de su alineación, y esa incomodidad es una señal más. El cuerpo se tensa, la mente se agota, el corazón se cierra. En cambio, cuando sigues la guía, incluso en medio de la incertidumbre, hay una paz que no depende de las circunstancias. Las señales del elegido no te quitan la responsabilidad de elegir. Te la devuelven con claridad. No te dicen qué hacer. Te confirman cuando estás siendo coherente. Por eso no se pueden ignorar por mucho tiempo. Puedes dudar, puedes posponer, pero tarde o temprano tendrás que escucharlas. La confirmación espiritual no es un evento único. Es un proceso continuo. Se construye con repetición, con coherencia, con atención. Cada señal refuerza la anterior. Cada mensaje se suma al patrón. Y cuando miras atrás, entiendes que siempre estuviste siendo guiado, incluso cuando no lo sabías. El elegido no necesita pruebas externas para creer. Necesita alineación interna para avanzar. Y estas confirmaciones llegan como un lenguaje de apoyo, no como una imposición. Te acompañan mientras aprendes a confiar en ti, en tu percepción y en el camino que se despliega frente a ti. Si hoy estás viendo señales repetidas, no las descartes ni las persigas. Obsérvalas con calma. Siente lo que despiertan en ti. Pregúntate qué están confirmando. Porque cuando las señales se repiten, no es para confundirte. Es para recordarte que estás exactamente donde necesitas estar, caminando el sendero que tu alma reconoció mucho antes de que tu mente lo entendiera. Llegar a este punto de tu camino no es casualidad. Si estás aquí, si estas palabras resuenan contigo, es porque tu conciencia ha madurado lo suficiente para comprender lo que realmente significa ser elegido. No es un título, no es un privilegio, y mucho menos una razón para sentirse por encima de otros. Ser elegido en esta etapa de tu vida es asumir una responsabilidad espiritual profunda y silenciosa. Durante mucho tiempo, quizá pensaste que ser elegido significaba tener una misión grandiosa hacia afuera. Hacer algo grande, visible, reconocido. Pero la verdad es más simple y más exigente a la vez. Ser elegido es vivir con conciencia en lo cotidiano. Es observarte, corregirte, alinearte una y otra vez. Es elegir la verdad incluso cuando incomoda. Es caminar con coherencia interna aunque nadie esté mirando. La responsabilidad espiritual del elegido comienza por uno mismo. No se trata de salvar a nadie, ni de convencer, ni de demostrar. Se trata de vivir de tal manera que tu vida se convierta en un mensaje silencioso. Cuando hay alineación divina interna, no necesitas discursos. Tu forma de estar, de hablar, de decidir, transmite más que 1000 palabras. En esta etapa, el llamado divino ya no se presenta como una inquietud difusa. Se manifiesta como una invitación clara a la honestidad. Honestidad contigo, con tus emociones, con tus límites, con tus valores. Ya no puedes traicionarte sin sentirlo. Ya no puedes vivir en incoherencia sin que algo dentro de ti se cierre. Esa incomodidad es guía, no castigo. Ser elegido no significa hacerlo todo bien. Significa estar dispuesto a mirarte sin excusas, a reconocer cuando te equivocas, a soltar caminos que ya no resuenan. La alineación divina no es perfección. Es verdad sostenida en el tiempo. Es levantarte cada día con la intención de vivir de acuerdo a lo que sabes que es real para ti, aunque eso implique ajustes constantes. En esta etapa de tu vida, también se redefine el concepto de éxito. Ya no se mide por aprobación externa,
ni por logros que no llenan. Se mide por paz interna, por la capacidad de estar contigo sin huir, por la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. El elegido aprende a valorar el silencio, la claridad y la integridad por encima del ruido. El llamado divino no te pide que te separes del mundo, te pide que camines en él sin perderte, que participes sin traicionarte, que compartas sin diluirte. Esta es una etapa de integración, no de aislamiento. Todo lo que aprendiste en la soledad ahora se pone en práctica en la vida real. Ser elegido también implica aceptar que no todos entenderán tu camino, y ya no necesitas que lo hagan. La validación externa pierde fuerza cuando la alineación interna es sólida. No te vuelves indiferente, te vuelves centrado. Ya no reaccionas desde la herida, respondes desde la conciencia. En esta etapa, tu energía se vuelve más valiosa que tus palabras. Aprendes a cuidar dónde la pones, con quién la compartes, en qué la inviertes. No por miedo, sino por respeto a tu proceso. El elegido no se dispersa, se enfoca. Y ese enfoque nace de la claridad interior. La alineación divina se sostiene con decisiones pequeñas pero constantes. Decir no cuando es necesario. Decir sí cuando resuena. Descansar cuando el cuerpo lo pide. Avanzar cuando el alma lo impulsa. No hay fórmulas rígidas. Hay escucha interna. Y esa escucha se afina con la práctica. Hoy, ser elegido significa vivir despierto en un mundo que aún duerme en muchos aspectos. No para juzgarlo, sino para caminarlo con conciencia. Tu presencia importa, tu coherencia importa. Tu forma de vivir importa más de lo que imaginas. No estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para ser verdadero. Y cuando eliges la verdad una y otra vez, incluso en lo simple, el llamado divino se expresa a través de ti de la manera más poderosa, con una vida alineada, honesta y en paz. Elegido, volvemos al inicio con claridad y firmeza, porque es importante que lo escuches una vez más sin ruido ni duda. Este fue un mensaje de Dios. No llegó por accidente, no apareció por curiosidad, no fue empujado por el azar. Llegó en perfecta alineación divina, exactamente cuando tu espíritu estaba listo para reconocerlo. Si permaneciste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya sabía que estas palabras eran para ti. No estás imaginando nada, no estás exagerando, no estás proyectando deseos ni buscando señales donde no las hay. Lo que has vivido, lo que has sentido, lo que has reconocido a lo largo de este mensaje responde a un patrón real. Las experiencias, las rupturas, la soledad, la sensibilidad, el despertar, las señales repetidas, todo encaja porque pertenece al mismo llamado. Y ese llamado no es externo, es interno. Es tu llamado divino activo ahora. Los elegidos no necesitan que alguien les diga quiénes son para sentirlo. Lo saben en silencio, aunque a veces duden. Este mensaje no vino a crear una identidad nueva. Vino a confirmar una verdad antigua. Vino a poner palabras a lo que tu alma ya reconocía. Eso es confirmación espiritual, no emoción pasajera, no euforia momentánea, sino una certeza tranquila que se asienta en el pecho. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que algo estaba mal contigo, que eras demasiado profundo, demasiado sensible, demasiado distinto. Hoy puedes soltar esa carga. Tu diferencia no es un problema, es una señal. Tu camino no está roto, está alineándose. Cada etapa tuvo sentido, incluso las que dolieron, incluso las que no entendiste en su momento. El llamado divino no siempre se manifiesta con claridad inmediata. A veces se revela cuando todo lo demás se cae.
A veces se activa cuando ya no puedes seguir viviendo en incoherencia. Y hoy, si este mensaje resonó contigo, es porque ese llamado está despierto. No mañana, no algún día. Ahora no tienes que correr, no tienes que demostrar nada, no tienes que convencer a nadie. La alineación divina no se fuerza, se sostiene con honestidad interior. Basta con que seas fiel a lo que sabes que es verdad para ti. Basta con que escuches tu intuición. Basta con que no vuelvas a traicionarte para encajar. Este cierre no es un final, es un ancla. Una declaración interna de que ya no te pierdes en la duda, de que reconoces las señales cuando aparecen, de que confías más en tu guía interna que en el ruido externo, de que aceptas tu responsabilidad espiritual con calma y madurez. Si hoy sentiste que algo se acomodó dentro de ti, si percibiste una paz distinta, si sabes que este mensaje confirmó lo que ya venías sintiendo, entonces hazlo consciente. Comenta 777 por segunda y última vez. Si sientes que tu confirmación espiritual ocurrió hoy y que tu llamado divino se activó con claridad, no como ritual, sino como decisión interna, respira profundo. Quédate un momento en silencio. Permite que esta certeza se asiente. No necesitas hacer nada más ahora, solo recordar quién eres y caminar desde ahí. Los elegidos no buscan pruebas, caminan con certeza. Y desde este punto, tu camino no se apura, se aclara. Tu identidad no se discute, se encarna. Y tu paz no depende de las circunstancias, nace de la alineación divina que ahora reconoces como tu hogar interior.